Hay lugares que no esperan a que llegues. Te llaman. Te tientan con la promesa de un descanso, una comida caliente o una noche bajo el techo. Pero lo que te ofrecen es solo la entrada. Porque hay cocinas donde la carne respira y hay casas donde las paredes recuerdan tu nombre. En este episodio escucharás dos historias, dos espacios que dejaron de ser construcciones para convertirse en criaturas. Y cuando una criatura se despierta con hambre, lo único que quiere es comerte desde adentro. Yo no sé por qué acepté ese viaje. Supongo que necesitaba alejarme o simplemente necesitaba no pensar. Éramos cuatro idiotas tratando de escapar de una ciudad que ya nos había devorado por dentro. Pero lo que encontramos en esa carretera era otra clase de hambre. Me llamo Marcos, soy enfermero. Llevo 15 años viendo sangre, miembros dislocados, cuerpos rotos, pero nada me preparó para lo que viví esa noche. Íbamos camino a una especie de festival en el pueblo al norte, una excusa para beber y olvidarnos de nuestras vidas. Cintia, mi ex, venía manejando. Ella siempre tuvo el control, incluso después de que termináramos. Al lado, su amiga Zoe, estudiante de arte, con una risa tan contagiosa que uno no podía odiar. Atrás veníamos Iván, el más relajado del grupo, y yo. El problema empezó cuando Zoe, queriendo evitar el tráfico, metió una ruta alternativa en el GPS. Las casas comenzaron a desaparecer, luego los postes, luego el asfalto, y luego solo quedó barro, árboles y niebla espesa. Y lo peor era que no teníamos señal. Después de un rato, el coche comenzó a toser. El motor jadeaba como si se estuviera muriendo. Y lo peor fue ese letrero oxidado que apareció frente a nosotros, en medio de la nada. El Caldero de Ébano, cocina casera desde 1951. ¿Eso es un restaurante?, preguntó Iván, en medio de broma. Parecía una casa de campo abandonada, pero una luz débil parpadeaba dentro. Cintia dijo que al menos podríamos cargar los celulares, pedir indicaciones o comer algo caliente. Nadie quería entrar, pero lo hicimos. El interior olía a humo, carne asada o algo más, como grasa antigua. Las paredes estaban decoradas con cuchillos de distintos tamaños, clavados directamente en la madera. Había solo 2 mesas ocupadas, una pareja anciana que no nos miró y un tipo solo con una boina que masticaba en silencio. Una mujer nos atendió, flaca, piel cerosa y con un delantal manchado. Bienvenidos al Caldero, tenemos un menú especial hoy, lo dijo sin moverse un centímetro y sin esbozar una sonrisa. Zoe preguntó qué había de especial. ¿Sorpresa del chef?, respondió ella, como si eso bastara. Nos sentamos algo incómodos. Nadie decía nada, pero todos nos mirábamos de reojo. El lugar tenía una vibra vieja, como si no hubiera cambiado desde hace 50 años. Y a la izquierda se veía una puerta semiabierta que daba a la cocina. Desde ahí se oía algo. Zoe empezó a reír muy nerviosa. Esto parece sacado de una película de terror, dijo. Y no sabía cuánta razón tenía. A los pocos minutos trajeron los platos. Un estofado humeante en un cuenco de barro. Parecía normal. Carne desmenuzada, papas y una salsa espesa. Cintia fue la primera en probarlo. Luego Iván. Zoe solo lo olió y frunció el ceño. ¿No les parece raro?, preguntó.
Esto no huele como a vaca, ni como cerdo. Yo no lo había tocado. Mi nariz, entrenada por años de turnos nocturnos en un hospital, me decía que algo estaba mal. Ese olor de la carne vieja, de la carne que ha sido mal drenada. Carne humana es la que huele así. No lo sabes hasta que lo hueles. Fue entonces cuando escuchamos algo. Un golpe seco y un quejido vino de la cocina. Iván se levantó y dijo que iba al baño, pero en vez de eso, lo vi girar hacia la puerta que daba a la cocina. Lo siguiente fue un grito no muy largo, un grito seco, como de sorpresa y miedo a la vez, y luego todo normal. Cintia se levantó de golpe y Zoe también. Yo me quedé quieto. Tenía la piel fría y un sudor espeso que me bajaba por la espalda. Sabía que si íbamos tras él, no volveríamos. Entonces, la mujer del delantal apareció al lado de nuestra mesa. El chef pide disculpas, el menú ha cambiado y nos sonrió por primera vez. Iván no volvió. Cintia empezó a llamarlo, gritando su nombre como si bastara con el azar. Zoe le pidió que se callara y yo solo miraba el estofado. Ahora lo veía como lo que era, un mensaje, una advertencia disfrazada de comida caliente. Voy a buscarlo, dijo Cintia, y antes de que pudiera detenerla, cruzó la puerta hacia la cocina. Zoe me miró con unos ojos blancos. Esto está mal, Marcos. ¿Qué crees que está pasando aquí? No respondí. Me levanté y avancé hacia la puerta. No entré. Me quedé en el borde, apenas un paso adentro. Allí el aire cambió. Era más denso y más caliente y olía a hierro. Vi sombras, una mesa metálica y en el centro un cuerpo cubierto por una lona negra, un cuchillo de carnicero con el filo brillante como espejo y ganchos en el techo, uno de ellos todavía balanceándose. En un rincón Cintia de pie, mirando algo en el suelo. Me acerqué y lo que vi me revolvió el alma. Eran los zapatos de Iván, solo los zapatos, manchados, abandonados junto a un rastro de sangre que se perdía tras una cortina de plástico translúcido. ¡Iván!, gritó Cintia. La respuesta fue un golpe seco, como si alguien hubiera dejado caer algo pesado en una superficie de metal. Zoe entró tras nosotros temblando. Tenemos que irnos. Esto no es un restaurante, es un puto matadero. Y en ese momento lo escuchamos. Una voz grave, pausada, como un canto sin melodía. No deberían haber probado el plato si no estaban preparados para convertirse en el siguiente. Desde el fondo de la cocina emergió él, el chef. Un hombre enorme, calvo, con un delantal de cuero que parecía forrado por dentro de algo que no quiero imaginarme. Sus brazos eran gruesos, con tatuajes antiguos, y sus manos sostenían un hacha de carnicero que aún chorreaba sangre. La carne joven es más tierna si el miedo circula bien por las venas, dijo el chef con una voz baja, casi amable, y eso lo hacía peor. Cintia gritó y Zoe retrocedió, chocando contra la pared, pero estaba cerrada. Yo tomé el cuchillo más pequeño de la encimera. Ni siquiera sabía qué pretendía hacer con él. El chef no se movió, solo nos observaba. Después de eso giró y desapareció tras la cortina de plástico. Corrimos hacia la puerta principal y estaba cerrada con candado por fuera. Era una trampa, lo había sido desde el principio. Zoe pateaba, Cintia lloraba. Yo miré a mi alrededor buscando una salida,
pero algo que encontré fue una escalera que bajaba. Sí, bajaba a una especie de sótano o cámara frigorífica. No podemos bajar, dijo Zoe. Aquí arriba es peor, le respondí. Bajamos las escaleras y las paredes eran de piedra. Un olor indescriptible. Era como si la muerte hubiera fermentado allí durante años. Habían ganchos y carne colgando como en una carnicería clandestina. Pero eran torsos, brazos, piernas, algún otro con ropa, otros marcados con etiqueta, como si fueran cortes de res. Zoe vomitó y Cynthia se desmayó. Yo me quedé quieto, mirando un tablón donde habían fotos polares, de gente comiendo, sonriendo. Algunas eran de nosotros sentados en la mesa minutos antes. Nos estaban vigilando desde antes de entrar, murmuré. Y entonces oímos los pasos. Pasos lentos y fuertes bajaban por las escaleras. El chef venía solo y traía algo en la mano. Un gancho de forma de S, grande y pesado. No teníamos dónde huir. Zoe agarró un gancho suelto del suelo y yo aún tenía el cuchillo. Y justo cuando creí que era el final, se apagaron las luces. Solo era oscuridad. Y en la oscuridad, la carne se mueve. Siempre se mueve. Cuando se apagaron las luces, pensé que era lo peor, para no ver. Pero estaba equivocado. Lo peor fue escuchar y no poder ayudar. Cynthia no despertaba. Zoe estaba a mi lado, temblando, apretando el gancho como si eso dependiera de su vida. Seguramente sí. La luz roja nos dejaba ver solo los trozos de una pierna colgando, el rostro pálido de alguien degollado y una jaula oxidada con huesos dentro. Ustedes saben cuál es el secreto de la carne humana: el tiempo de maduración. Un chirrido de cadena y un gancho descendían junto con el chef. Venía con algo o alguien. Y al llegar al final, ahí estaba. Era Iván colgado de los tobillos, con la boca tapada con un trapo y el torso abierto en canal. Zoe gritó. Yo solo me quedé sin aire. Está vivo, dijo ella sin creerlo. Y sí, lo estaba. Sus ojos se movían. Nos miraba suplicando, pero no podía gritar. El chef lo empujó para que el cuerpo oscilara suavemente como una pieza de jamón curado. El miedo tiensa la carne, pero el dolor la ablanda. ¿Alguno quiere probar? Lo embistió con fuerza, pero el chef la detuvo como si fuera un insecto. La arrojó contra una mesa metálica, se golpeó la cabeza y ahí quedó inmóvil. Yo grité su nombre, pero él ya estaba sobre mí, casi al suelo, y en el impacto, el cuchillo pequeño que llevaba se me clavó en el muslo. El chef no me atacó, solo me acercó a Zoe, ahora semi-inconsciente. Ella será el postre, dijo, y me guiñó el ojo. Tomó a Zoe por los brazos y comenzó a arrastrarla hacia una puerta trasera. Yo, sangrando, apenas pude arrastrarme hacia Cynthia. La sacudí. Despierta, por favor, despierta. Y ella abrió los ojos, pálida, confundida, pero consciente. ¿Qué? ¿Qué está pasando? No había tiempo para explicaciones. Me quité el cuchillo del muslo con un grito y se lo puse en la mano. Ve tras él, sácala de ahí. Ella dudó, luego asintió y se puso de pie y corrió tras el chef.
Yo me arrastré hacia Iván. Estaba apenas consciente. Sus labios temblaban. Le quité el trapo de la boca y su voz era un susurro desgarrado. Me pedía que lo desviviera. Le dije que no podía y solo lo abracé. Le pedí perdón. Entonces escuché un grito agudo. No era Zoe, era el chef. Luego otro golpe. Algo se rompió después del silencio. Y pasos. Cintia apareció ensangrentada, con el cuchillo en la mano y los ojos abiertos de par en par. Zoe estaba viva. Él no se levantaba pronto. Me ayudó a levantarme y juntos salimos de la cámara. Zoe estaba de pie, apoyada en la pared, con un hacha en la mano, y el chef yacía en el suelo, con un cuchillo clavado en la garganta. A veces cierro los ojos y todavía lo escucho. El cuchillo, cruzando la piel como si fuera papel mojado. El crujir de los huesos cuando los quebraba en las manos. Él no era un chef, era un escultor del dolor. No recuerdo, no tengo muy claro cómo escapamos. Tengo momentos nublados. Hay gritos, golpes, fuego. Y al final, cuando salimos de la puerta, hubo una explosión. Estaba Zoe arrastrándose por la cocina entre cuerpos, entre partes, incluso entre nosotros mismos. Al final, Cintia no lo logró. La escuché gritar su nombre cuando el gas explotó. Y a Iván lo cortamos de la cuerda. Pero no fue por rescatarlo, fue por misericordia. Salimos corriendo por un campo abierto. Zoe llevaba la pierna herida y yo la mente rota. Nadie creyó lo que contamos. La policía fue. Lo encontraron todo vacío, limpio, como si jamás hubieran estado allí. Pero en mi espalda quedó algo, una marca, el símbolo del cuchillo cruzado, grabado con fuego, y con él un mensaje. No hablen, no cuenten lo que comieron, pero yo hablo. Hablo porque el silencio pesa más que los gritos. Zoe desapareció hace 2 semanas. Salió a correr y no volvió. La policía dice que fue un secuestro. Yo sé la verdad. Recibí una caja esa misma noche. Adentro una tarjeta del restaurante. Volvimos a abrir. Nueva sucursal. Más cerca de casa. A veces, las casas no están embrujadas, sino que están vivas. Y cuando respiran, lo hacen dentro de tus huesos. Me llamo Clara Mistral. Tengo 29 años y he dedicado los últimos 7 años a documentar casos paranormales en lugares donde nadie quiere pasar una noche. Pero esta vez sentí que algo me estaba esperando. Me contrataron desde un correo anónimo con la promesa de una buena paga y el acceso exclusivo a los archivos de la familia Lowton, dueños de una mansión abandonada desde 1897. Dentro se escuchan voces que nadie emite y pasos que no pertenecen a ningún vivo. Acepté, claro. Pensé que sería como los otros casos, una casa vieja, ruidos del viento, historias tristes. Pero desde que crucé ese portón oxidado, supe que había cometido un error. La mansión está en medio del bosque, a más de 10 kilómetros del pueblo. Una estructura enorme, de 3 pisos, tejado inclinado, cubierto de musgo y con ventanas altas que parecían mirar hacia afuera, como si esperaran a alguien. La puerta principal se abrió sola. Dentro olía a encierro y a humedad. Era como algo orgánico, como a carne, como si el tiempo no hubiera detenido la descomposición de algo
o de alguien cuando le pasaban la mano por ella, como si temblaran ante el contacto humano. Subí al segundo piso, donde decidí instalar mis equipos: cámaras térmicas, sensores de movimiento, grabadores de sonido y un par de lámparas LED. La mansión no tenía electricidad ni agua, solo silencio. La primera noche no dormí. Grabé toda la madrugada, revisé mi diario y comencé a estudiar los pocos registros familiares que quedaron de los Loughton antes de desaparecer. Habían cartas a un tal Edmond Loughton dirigidas a su esposa fallecida, años después de su muerte. Querida Margaret, el espejo me mostró tu rostro anoche. Me dijiste que aún puedo liberarte, pero tengo miedo de volver al sótano. Allí escucho los gritos. No sabía si era locura, teatro o una advertencia. La segunda noche fue peor. A las 3:14 de la madrugada, todos mis equipos se apagaron al mismo tiempo. No hubo cortocircuito, ni mucho menos sobrecarga. Simplemente murieron, como si la casa los hubiera succionado. Grabé en mi teléfono lo que pasó después. Estoy en la habitación principal y hay marcas en el suelo que antes no estaban, como si alguien hubiera arrastrado un cuerpo. Hay un olor horrible. Hola, hola. Mierda, hay alguien más aquí. Lo escuché. No estoy sola. Cuando amaneció, fui al estudio. Encontré un diario viejo, cubierto de cenizas. No tenía nombre, pero reconocí la letra. Era la misma de las cartas de Edmond. El pacto fue sellado con sangre, no nuestras almas, sino de las que quienes nos sirven. La casa los tomó a todos. No hay forma de cerrar la boca, solo puede devorar más. Al leerlo, sentí que la madera bajo mis pies se ablandaba, literalmente, como si el suelo estuviera hinchado. Y entonces lo vi. Una uña. No era una uña caída, era una mano empujando desde dentro del suelo, como si quisiera salir, pálida y desgarrada. Recuerdo que la madera crujía con cada intento. Retrocedí y vi los ojos. Debajo de las tablas, alguien me miraba, o algo. Quise correr, pero la puerta del estudio se cerró de golpe, como si la casa no quisiera que me fuera. Tuve que romper una de las ventanas para salir. Me tiré y caí al jardín. Me rasgué el brazo con los vidrios, pero apenas sentí el dolor. Solo quería alejarme de esos ojos. Si una casa puede tragar a alguien, entonces también puede recordar cómo se gritaba mientras moría. Mi cuarta noche no pude dormir, no porque no quisiera, sino porque la casa no me dejó. Pasé la cuarta noche en la biblioteca, rodeada de libros que parecían susurrarse entre ellos cuando no los mirabas. Tomé fotografías de los estantes y descubrí algo que me dejó helada. Una sección completa dedicada a demonología. Todos los tomos eran originales, encuadernados en cuero, muchos con márgenes anotados a mano, y esa letra, la misma letra de Edmond. Pero había algo más, un plano de la mansión, un nivel subterráneo, un sótano que no figuraba en los registros municipales, y en el mapa lo llamaban la Cámara del Silencio. No lo pensé dos veces, fui directo a la zona indicada.
bajó a la escalera principal, donde había una alfombra empapada y mohosa. La retiré y descubrí una trampilla. La cerradura estaba oxidada, pero se dio con un solo golpe. Al abrirla, el olor fue insoportable. Bajé con una linterna y lo que vi aún lo tengo en las pesadillas. Las paredes estaban todas cubiertas de símbolos. Algunos los reconocí. Eran marcas de sellado, de contención, pero estaban desgarrados, como si alguien los hubiese intentado borrar con las uñas. Habían restos humanos, no esqueletos completos, pedazos. Había mandíbulas, costillas, fragmentos de cráneos, como si alguien los hubiera masticado y escupido. Y al fondo, una figura. Esta no era humana, tampoco un fantasma. Era más bien como un error, como si la casa hubiese intentado reconstruir a alguien y no supiera cómo. Tenía múltiples rostros cosidos entre sí, y todos me miraban. Me dijo algo sin hablar, moviendo la boca sin emitir sonido, pero en mi cabeza lo escuché. Sangre nueva, sangre viva clara, tú eres el próximo ladrillo. Salí corriendo, no recuerdo cómo, solo sé que desperté en el pasillo de arriba, empapada en sudor y sin zapatos, y con barro en los brazos, como si la casa me hubiera vomitado de vuelta. Desde esa noche, la mansión cambió. Cada puerta daba un lugar diferente. El baño apareció en el desván. El salón principal se convirtió en un pasillo sin fin. Y la cocina sangraba, literalmente. Del fregadero salía una sustancia espesa, oscura y caliente. Me acerqué para grabarlo y vi mi rostro en la sangre, no reflejado, sino que mi rostro se formaba y agonizaba. Empecé a escuchar pasos detrás de mí, pero cuando volteaba no había nadie, hasta que una vez sí lo hubo. Era una mujer, vestida de negro, con su cabello largo cubriéndole el rostro. Caminaba arrastrando una pierna que al parecer estaba rota. Y en la medida que caminaba, iba dejando un rastro de dientes humanos por el suelo. Cuando se detuvo frente a mí, levantó su mirada, y era yo, pero con los ojos vacíos y la boca llena de tierra y de gusanos. ¿Cuánto vas a resistir antes de suplicar ser parte de ella?, me dijo esa figura. Luego de eso me desmayé. Y estando inconsciente soñé con Edgar, escribiendo con los dedos rotos, murmurando palabras en latín, mientras su esposa le gritaba desde una pared viva. Soñé a los sirvientes siendo ofrecidos, uno por uno, mientras que la casa latía con un corazón hambriento. Y soñé conmigo, enterrada en la base de los cimientos, con la boca abierta, esperando otra voz en el eco. Al despertar, estaba dentro de un armario, sellado por fuera. Me tomó 1 hora salir de allí, y cuando lo logré, todos mis equipos estaban destruidos. Las cámaras hechas pedazos, las grabadoras derretidas, y el diario mojado con una sustancia negra que no era tinta. Mi voz también había cambiado. Grabé una nota para mí misma, y cuando la reproduje, no era mi voz. Era la de la mujer del vestido negro, y me decía: no puedes irte, porque esta ya no eres tú. No sé cuántos días pasaron. Empezó a llover, y no ha dejado desde entonces. El agua cae como si el cielo quisiera limpiar lo que hay aquí, pero no puede. Intenté escapar 2 veces, pero la verja desaparece cada vez que la toco.
La segunda vez, el camino que llevaba a la entrada se convirtió en una trinchera de carne, cubierta por ojos abiertos que me observaban desde el barro. Uno de ellos era el mío. La mansión me mostró su núcleo. No sé si fue un sueño, una visión o muerte temporal, pero descendí de nuevo al sótano. Esta vez no fue por voluntad. La casa me llevó, como si me arrastrara a su estómago. Y allí, en el centro exacto, bajo los cimientos, encontré la verdad. Una piedra negra pulida, cubierta de símbolos que sangraban lentamente. En ella, los nombres de todos los desaparecidos: Edmund, Lilith, los sirvientes, incluso estaba el mío. Ya estaba tallado, y aún no lo había dicho en voz alta, pero estaba allí, claramente. Me arrodillé frente a esa cosa, y entonces lo entendí. La casa no está maldita. La casa es el recipiente, un pacto que fue sellado aquí hace más de un siglo, un acuerdo de sangre para encerrar algo que no podía morir. Edmundo no lo invocó, lo atrapó y lo alimentó con los suyos. Con cada grito, con cada muerte, reforzaban la prisión, su linaje. Lilith no murió, se convirtió en parte de la casa. Ella es la conciencia que llora desde las paredes. Y ahora de que estoy aquí, se me ofreció la misma lección. Una voz me habló desde el interior de la piedra. No era humana. Era como escuchar la gravedad hablar. Puedes romper el ciclo. Puedes liberar a los atrapados. Solo toma el lugar de quien les oyó. Quédate. Sé el muro, el sello. ¿Y si me quedo? ¿Y si lo encierro otra vez? ¿Quién me recordará? ¿Quién sabrá que aún sigo aquí, de pie, sellando esta cosa con mi propio cuerpo, con mi alma absorbida por estos muros? Pero si no lo hago, la casa abrirá sus puertas y saldrá. Ella me mostró el futuro y vi edificios enteros devorados por paredes que se estiran, familias enteras tragadas por escaleras que se alargan, ciudades convertidas en laberintos vivos donde se escuchan los gritos desde las tuberías. Y yo no puedo permitirlo. Así que volví a la piedra, me corté la palma y escribí mi nombre encima del anterior. Clara Mistral, investigadora, testigo y próximo ladrillo. La casa suspiró y entonces lo entendí todo. No devora por maldad, devora para sobrevivir, devora porque es prisión y yo soy la nueva carcelera. La grabación termina aquí. Lo que acabas de escuchar fue extraído de una tarjeta SD encontrada en una casa abandonada en el norte. No hay rastros de Clara, no hay registros de su salida. Solo queda la mansión con sus puertas cerradas y sus ecos aún activos. Dicen que lo peor del miedo no es el grito, sino el eco que queda después. En este episodio, fuiste testigo de dos sitios donde el horror no camina, se queda. Si alguna vez una casa que te mira o un restaurante que no aparece en los mapas sigue de largo, o haz como nosotros. Entra y luego cuéntalo, porque aquí en Las Formas del Miedo no creemos en el silencio, lo narramos.